la palestra, que es José Isabel Blandón. La realidad de los que estamos a pie, la realidad de otra gente que está peor que los que tenemos deudas. Porque al menos nosotros podemos ver para ver cómo hago un arreglo de pago para aquí, cómo agarro aquí para tapar este hueco acá, y ve cómo estiro la liga. Pero y el que no puede, y el que su problema mayor es que hoy no tiene ni los $5 para ver cómo manda a los pelados para la escuela, ¿qué? Entonces, cuando tú ves que hay funcionarios, porque cuando se es funcionario público, usted tiene que tener permanentemente la lengua conectada al cerebro, no a los intestinos, porque lo que tú digas repercute en el ánimo de la gente. Cuando tú le estás quitando incluso la posibilidad, puede ir a un concierto, o yo por lo menos me conformo escuchando Portobelo Estéreo y pues bailaré en mi casa. Aparte que nunca me ha gustado mucho eso de los conciertos, la empujadera y la vaina. Pero cuando tú te encuentras gente que no está conectada con la realidad, yo me pregunto, ¿hace falta que el gobierno tenga oposición? Yo pienso que no, la oposición está dentro del mismo gobierno. Luis Alberto Cigarrista, esa es una realidad que se debate en el día a día. Y por eso cuando yo veo candidatos que se conectan más bien con la élite, con los que están arriba, para ver cómo llevamos a un candidato que tenga los negocios, que respete mis negocios y que me deje seguir haciendo plata mientras el pueblo vive en la desgracia de ver cómo pago, aunque sea el cable, para poder tener internet, para que mi pelado pueda dar clases. Yo me quedo preguntando, ¿qué carajo pasa aquí? Porque pareciera que la intención real, Luis Alberto, es que ganen los candidatos. Pero hay una pregunta que yo quisiera hacerte, y tú que eres el jefe de campaña de Blandón. Blandón ha pensado es cuándo va a comenzar a ganar el pueblo de verdad y no un candidato que responde a los intereses de la élite. ¿Cómo estás, Luis Alberto Cigarrista, jefe de campaña de José Isabel Blandón en el Partido Panameñista? Todo esto nos mueve a reflexión. Y aunque hoy tú llamaste para hablar de la campaña y de otras cosillas, no está de más porque este es un tema que está en el péndulo de la sociedad. Y como jefe de campaña de José Isabel Blandón, esto no puede salir de la esfera del pensamiento de un candidato que tiene que ganar con los votos de la población. Yo a veces me pregunto, Luis Alberto, ¿con qué carajo piensan los candidatos que van a ganar? ¿Con sus pretensiones? ¿Con qué? ¿Con qué? Coño, usted gana con el voto de la gente. Le pregunto a Rómulo, le pregunto a Martín. A Martinelli ya no sé ni qué preguntarle la verdad, porque ya él tiene tanta vaina que mejor déjalo en su mundo. Pero se lo preguntaría a Blandón. Buenos días, Luis Alberto, bienvenido a Portobelo Estéreo. Muy buenos días, mi gente de Portobelo Estéreo. Siempre es un placer conversar con ustedes. Y más porque, a decir verdad, me gusta mucho cómo se habla con sinceridad en Portobelo. Y también muy buenos días también a toda mi gente de Colón. En efecto, como bien decías, en teoría la conversación de hoy era sobre lo del día domingo, pero siempre tenemos que estar preparados para las conversaciones que se tienen que poner sobre la mesa, y esto es una conversación sumamente importante, porque ahí es donde nosotros vemos esa falta de empatía o de poner los pies en la tierra sobre estos funcionarios que llegan a algunos cargos, como que dicen que en Panamá es un país seguro, pero se sienten seguros porque tienen 8 escoltas, que en Panamá el emprendimiento se ha incrementado, y no es que es emprendimiento, sino es esa capacidad del panameño o esa necesidad del panameño de tratar de subsistir y tener entonces dos o tres empleos, o ver cómo pueden sacar uno que otro ingreso para poder mejorar su calidad de vida. Como bien mencionabas, en este caso José Blandón, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar como pueblo panameño al momento de ejercer el voto, porque lastimosamente nosotros siempre hemos seguido de una u otra forma lo que los intereses económicos han querido, y vamos y dirigimos ese voto hacia allá. José Blandón es de Chitré, él es de Herrera, su equipo de trabajo inclusive es del interior. Hay personas que son de Panamá, de Los Santos, otros que son de Herrera también, otros de Veraguas, otros de Panamá Este, uno de Panamá Norte. O sea que tanto él como su equipo de trabajo, como las personas que desarrollaron el plan de gobierno, están anuentes de las necesidades que tienen los panameños, porque son personas que viven en Panamá. No son personas que tienen a sus hijos estudiando en universidades que cuesta $400,000 la carrera. Son personas que estudian aquí, que se atienden aquí y que conocen las necesidades del pueblo panameño porque forman parte del pueblo panameño. Entonces, por eso es que cuando José Blandón presenta
el plan de gobierno, su enfoque principal es atacar el desempleo del panameño. Y no es solamente emplear con un salario bajo, sino un empleo digno que en efecto pudiese cambiar la calidad de vida que tiene el panameño, porque estamos hablando de que estamos ahora en un 50% de informalidad, o sea que estamos hablando de personas que no cotizan al seguro social, que dependen prácticamente del día a día, de un 10% de desempleo, de un 25% que se encuentra en pobreza y un 10% que se encuentra en pobreza extrema. Entonces, cuando este ministro se desconecta por completo porque ve solamente a los que están en su círculo yendo a todos los conciertos y dice que nadie se queja cuando la comida sube, lastimosamente debería caminar un poquito más el país, bajarse de las prados, parar de rodearse de solamente ministros y caminar el pueblo panameño para que vean que todos los días el panameño está sufriendo del alto costo de la comida. Y no es solamente los que son una población que se encuentra en pobreza, sino la clase media y hasta la clase media profesional ya no resiste el alto costo de la comida, no resiste el alto costo de la luz, no resiste el alto costo de la educación, que por eso es que muchos estudiantes se trasladaron de escuelas privadas a escuelas públicas, porque ya la clase media tampoco aguanta. Entonces, cuando nosotros, los panameños, nos tenemos que acercar a elegir un candidato, de verdad tenemos que analizar de dónde viene ese candidato, quién lo rodea, cuál ha sido su trayectoria y capacidad. Y más importante, revisar que las propuestas que están presentando, porque no todos los candidatos a la presidencia han presentado propuestas o compromisos, sino que se han enfocado en mostrar que están haciendo caminatas por aquí, bailecitos por allá. Revisemos quiénes en efecto están haciendo propuestas, porque los problemas los panameños los conocemos, pero no todos están presentando el cómo, y es lo que José Blandón ha estado presentando. Que por eso ven que tal vez lleva un discurso técnico, pero es que eso es lo que nosotros necesitamos. Alguien técnico que sepa cómo se van a resolver los problemas, no que simplemente nos lo repita porque ya todos nosotros lo sabemos. Entonces revisemos todo esto, y esto es un compromiso que Blandón tiene de cara a lo que son las próximas elecciones, donde su prioridad es atacar el desempleo, pero que el panameño tenga un empleo digno, no simplemente contratar o ampliar la planilla estatal con salarios bajitos, mientras algunos gozan de altos beneficios, para ellos sí ir a los conciertos. Luis Alberto Cigarrista, el discurso de José Isabel Blandón, y tú como jefe de campaña lo manejas estrictamente, pero hay algo real. Las palabras tienen que ir de la mano con los hechos. Sí, y números. Es cierto, porque la política es matemática y es una matemática exacta. Quien no lo quiera entender, pues está llamado precisamente a perder. Pero hay algo que es real. Esos hechos y esas palabras tienen que traducirse también en actos reales. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces las alianzas que haga un candidato como José Isabel Blandón, que emerge de los extractos humildes, que fue a estudiar, que fue a prepararse como la mayoría de nosotros, a través de préstamos y todas estas cosas, y hoy ha llegado hasta donde ha llegado, porque hay que reconocerle a José Isabel Blandón que tiene una excelente capacidad. Pero lamentablemente ahora ha cambiado mucho el concepto de la política. Ahora tienes que ser un candidato de tarima y dejar de ser un candidato de propuesta. Meníate en las tarimas y deja las propuestas para después. Pero va a depender mucho, y dice un dicho muy sabio: dime con quién andas y te diré quién eres. Si Blandón quiere hacer alianzas con gente que representa la élite de este país y que hace negocios con la élite de este país, yo pregunto entonces en qué parte puede enternecer el discurso de Blandón la parte humana que está exclamando el pueblo hoy, que está viendo para ver cómo no le quitan su casa, su carro y su vida. Como por ejemplo, con la gente que son los abogados de la minera Panamá, que tiene un contrato que no está del todo claro. Y te voy a hablar con nombre propio, Rómulo Rux. Si esa es la gente con que José Isabel Blandón pretende hacer gobierno, ¿dónde quedamos los del pueblo? Porque ese es lo malo, ganan los candidatos pero perdemos siempre el pueblo. Te hago esa pregunta. Si esa alianza, porque José Isabel Blandón tiene que ir de la mano con su discurso. Si es que es necesario, porque aquí muchos candidatos piensan, yo tengo la plata.
que parece es muy importante en este momento. Yo puedo comprar las elecciones, porque ya las elecciones le han puesto hasta precio en este país, entonces ¿qué yo voy a ganar? Y entonces, ¿dónde carajo quedamos nosotros lo del pueblo? Nada más en el discurso de ustedes, cigarristas. ¿Esto se ha conversado con Blandón? Bueno, y me gusta que mencionas lo del seguimiento del discurso y a las entrevistas. Algo que él dijo claramente, que no una negociación, porque no me gusta llamarle negociación, porque esto no es algo transaccional en donde estamos negociando puestos, como algunos quieren ponerle ese tono negativo, sino este diálogo de alianzas que se está llevando. Él dijo claramente en su discurso y en las entrevistas que ha tenido que este diálogo es un diálogo de fondo, viendo lo que son las necesidades del país. Es cierto que ha habido un diálogo con ciertos partidos políticos y con ciertas personas que tal vez representan diferentes sectores, pero que también están rodeados del pueblo panameño, pero que representan diferentes sectores. Pero al momento de sentarnos en la mesa, tenemos que ver el fondo y si por lo menos la línea de pensamiento y la idea de país que nosotros tenemos se alinean. Porque si no se alinean, entonces no podemos llevarlo de la misma manera. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a decir que yo tengo un pensamiento en donde yo creo, Luis Cigarrista, que el deporte es prioritario, pero que la persona que está al frente mío no entiende que el deporte es prioritario y que no va a realizar ningún tipo de respaldo en relación al deporte. Posiblemente no vamos a poder entonces llevar una alianza porque en el fondo no nos vamos a poder poner de acuerdo de lo que es beneficioso para el país. Y eso por eso que tenemos que entender que se tienen que cumplir diferentes etapas. Había un diálogo previo, pero no habían candidatos. Ahora sí nosotros tenemos oficialmente los candidatos de cada uno de los partidos. Entonces ahora es una conversación completamente diferente en donde no solamente estamos hablando de cargos, en donde también tenemos que hablar del fondo, como también la importancia de una reforma constitucional, donde también es importante la revisión de la Caja de Seguro Social, donde también es importante revisar lo del contrato minero, si es beneficioso o no es beneficioso para el país, como puntualmente lo decías, donde es importante, donde tenemos que decir la importancia de la conectividad del país, donde José Blandón presentó que el tren Panamá hasta la frontera es una prioridad para la conectividad de todo el país y para el desarrollo de empleos, de más de 6.000 empleos solamente en su construcción y 3.000 en lo que vendría haciendo su gestión y administración. Entonces estos son los temas de fondo que tenemos que tocar ahora, en donde nos tenemos que despojar de nuestros egos personales y tenemos que ver si en efecto se alinea lo que nosotros estamos buscando. Porque por lo menos José Blandón, junto con su equipo de trabajo, y eso se demostró en lo que vendrían siendo las primarias panameñistas, nuestra prioridad es el país entero, sin olvidar Colón, sin olvidar Chiriquí, sin olvidar Los Santos, porque nuestra fuerza está en el interior de la República. Esas son nuestras bases, en donde Colón por muchos años ha sido explotado pero no desarrollado, donde Los Santos está completamente abandonado por el mismo ministro que en teoría su enfoque debería ser el agro y que hoy en día cada vez el agro está más abandonado en el interior de la República, y se lo digo como salteño, en donde ya no aguantan, en donde las personas están perdiendo sus fincas y están teniendo que vender su ganado, que no hablemos de 100 vacas, estamos hablando de 10 vaquitas que son lo que ayudan a sostener su familia. Entonces, José Blandón, ahora, como candidato ya oficial, se tiene que sentar en esa mesa y tenemos que analizar ese fondo, porque no vamos a olvidar nuestras bases, porque nosotros formamos parte de esas bases interiorales. Algo muy importante, sin duda alguna, y escuchándote, cigarrista, me parece que el discurso de Blandón entonces se colija en algunas partes con el discurso de Martín Torrijos. Porque ¿qué sigue después de lo tradicional? La mayoría de los candidatos que tenemos hoy en la oferta electoral son candidatos de lo tradicional o lo que comúnmente yo he apodado el mismo perro con distinto collar. Pero veo que hay una similitud a que después de eso
lo que tiene que venir es el pueblo, para poder hacer las reformas estructurales que vienen en el tema de la justicia, en el tema político. Incluso los partidos políticos tienen que renovarse, porque han quedado ya sin ideología. La ideología en los partidos ha quedado escrita en letra muerta, pero no se ejecuta en la realidad. Y dos de los partidos que aquí tenían ideología real eran el PRD y el Partido Panameñista. Y parecen que han sido absorbidos por las monarquías que quieren gobernarnos desde dentro de las propias estructuras de los partidos, porque dice, yo tengo plata para comprar esta candidatura y yo tengo plata para decir que en Colón yo mando porque tengo el billete para hacerlo, por decirte una parte. Parece que el discurso de Martín Torrijos entonces en algunas partes coincide con el de José Isabel Blandón. ¿Podría haber posibilidad de que ese fuese la alianza? Una de las alianzas. Y muy respetuosamente, como siempre tenemos estas conversaciones, voy a estar en desacuerdo. Porque puede, lo que sí es cierto, porque Martín Torrijos viene del PRD, en donde sus bases. Pero está imputado con el PRD. Y Blandón también viene de su imputamiento con las bases, con lo que había ocurrido en el panameñismo. Porque ustedes tuvieron que reformar prácticamente su partido para sacarlo del valerismo. Disculpa, bueno, cigarrita. Allá voy. A ver. Es donde Martín previamente... Quiero escucharte, papá. No sabemos si era o es, porque está coqueteando en que está en el Partido Popular, pero su discurso habla de como solución al país es regresar al torrijismo. ¿Qué significa ese discurso de regresar al torrijismo? Recordemos que sea como sea, el torrijismo fue una dictadura, no fue una dictadura con cariño, fue una dictadura donde se violentaron muchos derechos, donde personas perdieron la vida. Entonces, eso que se está por algún lado tratando de generar como este run, en donde también están las élites de este país porque ven de forma muy atractiva algunas postulaciones del candidato del PP y que quieren tratar de sumar entonces a un partido panameñista, le digo, Damaso, de forma muy respetuosa. Nosotros en este año hemos tenido alrededor de 3 eventos en donde nosotros estamos recordando a las personas que desaparecieron, que fallecieron y que se les violentaron los derechos, que fueron inclusive exiliados durante el torrijismo, durante esa dictadura con cariño. Entonces nosotros, ¿cómo podemos defender la idea de que nosotros respaldar a un candidato que dice que el torrijismo es la solución a los problemas del país, cuando nosotros estamos continuamente recordando a las personas que fallecieron y que perdieron derechos y que fueron exiliados? Y que también esa persona, ¿con quién va a gobernar? Tenemos 4 años donde lastimosamente el plan de gobierno que nosotros presentamos en el 2019 pudiésemos hacer una copia y presentarlo idéntico porque nada se ha resuelto. Prácticamente el único impasse que tuvimos fue la pandemia, que empeoró una que otra situación, pero que los problemas siguen siendo lo mismo. Entonces, si el señor o los señores del PP deciden respaldar una idea o una alianza por el país en donde José Blandón está liderizando dicha alianza, con mucho gusto podemos sentarnos a conversar, pero muy difícil en donde nosotros respaldemos al candidato Martín Torrijos, donde él menciona en su discurso, regresando al pasado, que el torrijismo es la solución. Y lo que mencionaba sobre, y disculpa Damaso, y no, lo tranquilo. Que mencionaba sobre, yo estoy anotando también acá. Es interesante el debate. O élites que tienen el partido político panameñista o que no hay un proceso de renovación. Nosotros tenemos alrededor de 80.000 jóvenes que forman parte del partido panameñista. Tenemos una distribución casi equitativa de hombres y mujeres debido a las postulaciones y la inclusión que hemos tenido. Tenemos un candidato de experiencia, como lo es José Blandón, pero que designó a un jefe de campaña de 36 años, valorando lo que vendría siendo la preparación de la juventud y entendiendo lo que es la importancia de esa mezcla entre la experiencia y el dinamismo joven. Entonces, sí hemos pasado por un proceso de renovación en donde se mantienen personas de valor en el partido panameñista, algunas decidieron irse, perfecto, y donde han ingresado entonces personas nuevas. Y cuando vemos la junta directiva, es una junta directiva completamente diferente a la que había en gobiernos pasados, en donde inclusive el candidato a la alcaldía de la ciudad capital, Willy Bermúdez,
forma parte de esa juventud. Jaime Alemán. Inclusive tenemos diferentes personas a nivel nacional que están en un promedio de los 40 años. Yo tengo 36, pero que están en un promedio de 40 años e inclusive tenemos algunos que tienen 20 y algo de años que forman parte de la juventud. Y tenemos una directiva de la juventud inclusive donde Colón tiene su representación. Entonces estamos presentando un partido que no quiero decir que se renovó por completo porque también sería malo, un partido que mantiene a ciertas figuras de experiencia y de valor, pero que también ha traído a caras nuevas, no necesariamente jóvenes, a caras nuevas que estaban en el sector independiente y gremial, y también ha traído a jóvenes profesionales que se continúan preparando para poder gobernar de forma ideal y profesional. Luis, y es interesante escucharte porque efectivamente tú, al igual que otros, forman parte de ese relevo generacional. Que si hay algo que sí debo anotarte es que los pueblos que no conocen su historia irremediablemente tendrán que vivirla nuevamente y no de la mejor forma. Y eso es bíblico. En el caso particular de lo que mencionas como una dictadura, es cierto. Si hay dos caudillos que son recordados en la historia de este país, son Omar Torrijos y Arnulfo Arias Madrid. Arnulfo, que permitió por primera vez que la mujer tuviera acceso al voto popular, y también el creador de la Caja del Seguro Social, que hoy en medio de timbos y tambos trata de sobrevivir para ver si quizá yo me jubile. No sé ustedes, porque tú tienes 36. Y que también... Al ritmo que vamos no veo una jubilación posible. Hay que tratar de hacerlo, porque ese es uno de los temas inalienables del próximo gobierno. El que sea, tiene que hacerlo. Así es. Pues si no, estamos hasta la guacha. Pero también no deja de ser cierto algo. El partido que fue uno de los críticos de la dictadura de Omar Torrijos Herrera, que es el PP, antiguamente la bandera verde, y lo recordarás, precisamente hoy candidatiza al hijo del dictador Torrijos, y con muy buena ventaja. Pero es que también en la historia se han escrito inéditas páginas en las que el partido panameñista, que realmente era el partido reaccionario frente al tema de la dictadura que se vivió aquí durante 21 años, también hizo alianzas políticas en la asamblea con el PRD en un momento coyuntural, porque los tiempos se dinamizan y cambian conceptos y hacen alianzas que algunos consideran serían casi que intocables. Ustedes también la hicieron en un momento coyuntural en el que el país lo necesitaba. Entonces la historia hay que recordarla y efectivamente entender que todo evoluciona y que tenemos que tomar en cuenta cuáles son los actores coyunturales. Y quieras decirme, y es tu parecer, hoy por hoy Martín Torrijos es un referente. Y en el momento que no corra Ricardo Martinelli es el candidato más fuerte que hay en la intención de voto precisamente por el discurso. Y tú, como jefe de campaña de José Isabel Blandón, que emerge precisamente de esas raíces en donde pudieran decirle a José Isabel Blandón, y José Isabel Blandón ha sido muy cuidadoso en eso, pero José Isabel, tú hablas de la dictadura y tu papá formó parte de la dictadura militar con la que te educaron a ti, aunque él tuvo que ser exiliado y José Isabel, dentro de su historia, se rebeldizó y se alejó de eso. Tanto es que fue hasta extraditado y tuvo que vivir muchos años fuera del país. Entonces todo esto forma parte de una historia. Y para poder no vivirla nuevamente, Luis Alberto, sin duda alguna, tenemos que reclasificar, evolucionar y entender que el pasado está allí para no volverlo a vivir, que el presente es hoy y el futuro es el que vamos a escribir. Entonces el panameñista no está exento de eso que tú dices en cuanto al tema de las negociaciones, porque ustedes también hicieron un pacto con el PRD en la asamblea para poder hacer funcionar el país. That's right. Vamos por ahí, vamos por ahí. Una vez, cuando estamos hablando por lo menos del Congreso o de la asamblea, una vez escuché de un amigo de Centroamérica que me dice, yo quejándome por situaciones que se habían dado, y un amigo me dice, por suerte los políticos en tu país hablan, porque en los míos lastimosamente se quieren matar, y eso lo único que nos ha llevado es una confrontación donde solamente sale afectado el pueblo. That's right. Vamos bien. Dijiste una expresión, porque ahí es donde comienza el tema de los egos,
o este fanatismo en donde tal vez, Damaso, tú estás presentando un proyecto de ley, pero ese es Damaso y no se lo voy a pasar. Pero el proyecto de ley puede que era bueno para Colón, pero simplemente por mi ego o confrontación personal contigo no lo quiero pasar. Entonces, dentro de la política... Eso es falta de madurez política, es correcto, y eso no funciona. En el arte de gobernar tiene que existir un diálogo, tiene que existir por lo menos, y eso es lo bueno... que estoy anotando tus propias palabras, que son correctas. Sí, sí, sí. Tiene que existir un diálogo, y donde José Blandón también ha abierto a ese consenso, y por eso algunas veces le han querido achacar, digamos, uno que otros comentarios, pero es que él lo ha dicho claramente. El próximo gobierno va a tener que tomar decisiones sumamente difíciles, y el que llegue, o por lo menos el que esté sentado en esa silla, tiene que tener la capacidad de poder dialogar con los diferentes poderes del Estado, incluyendo el cuarto poder, que son ustedes los medios, para poder llevar una fiesta en paz, porque vamos a estar tomando decisiones difíciles, como lo es lo de la Caja de Seguro Social. Entonces, si en su momento se hizo un pacto de gobernabilidad en donde el país o el pueblo panameño sale beneficiado, ¿por qué no hacerlo? Pero sí te digo algo, como bien dijiste, los números son fríos, las personas mienten, los números no. No. Las encuestas, a pesar de que son numéricas, lastimosamente son manejadas por personas. Pero cuando nosotros estamos cuantificando en efecto el capital político de cada uno de los candidatos, ya eso se dio en las primarias, en donde cada uno ya puede presentar y decir, hey, yo valgo esto, este es mi respaldo. ¿Qué respaldo traes tú sobre la mesa? Entonces decir que un candidato es el más fuerte porque en teoría es lo que escuchamos hacia afuera, lo siento. Aquí son las manos fijas en donde cada uno va a tener que sentarse y decir, yo traigo un partido organizado que realizó unas primarias sin ningún tipo de inconvenientes, no hubo videos de peleas, no hubo absolutamente nada, sin ningún tipo de inconvenientes, citando lo que dijo el Tribunal Electoral, unas elecciones primarias bien organizadas y sin ningún tipo de inconvenientes, en donde... Sí, nada más comentarios sueltos y bochinche de que corría el maletín y eso, y yo le decía a la gente, bueno, ¿en qué contienda no corre el maletín? ¿En qué contienda no corre el maletín? Nada de este tipo. Pero estamos hablando de 114,000 personas que salieron, 116,000 personas que salieron a votar. No, muy buen número, un muy buen número. Esa es su carta. Y donde unas elecciones generales... Y los puntos más altos de votación fueron en Colón. Fueron en Colón, en Cativá, precisamente. Para unas generales. Y donde también, reitero, hay muchos panameñistas no inscritos, en donde también respaldan en las generales. Entonces esas son, pero esto también es subjetivo, pero vamos a presentar números fríos. Porque vienen las generales, y en las generales voto de todos lados. Va a decir, yo valgo 101,000 votos, Rómulo va a decir, yo valgo 74,000, y Martín va a decir, yo valgo 300 votos. Y lo demás... Es que son conceptos distintos, porque Martín fue elegido por una junta directiva. Ustedes fueron elegidos por la votación de los miembros. Bueno, entonces debió haber ido a lo interno de su partido PRD y debió, porque entonces Cristiano, él puede decir, el honorable diputado, él podrá decir, hey... Si Martín hubiera ido a las internas del PRD, ¿tú crees que fuera el candidato de ahí? Hasta ustedes hubieran ayudado a Gaby. Les convendría. Pero entonces no nos convendría. Sí, aquí hubo candidatos del PRD que ayudaron a los candidatos del panameñismo porque les convenía que esos fueran los candidatos. Eso es parte de la política, Luis. Señores, eso es parte de la política. De forma democrática y en números, lo que se puede poner sobre la mesa es eso. Estoy de acuerdo. El Partido Popular puede realizar unas elecciones a nivel nacional organizadas, no tienen la estructura. Hoy, entonces, no me estás es que hoy por hoy en oposición el más votado ha sido en sus internas José Isabel Blandón. Eso no admite mayor discusión. En eso estamos claros. Y demostró por lo menos una cohesión, porque vamos a hacer la evaluación. Rómulo Rux obtuvo 77,000 votos, más o menos, pero tiene un partido en 1,000 pedacitos, en donde se tiene que amenazar con las curules para ver si ahora le dan algo de cariño. Esa es otra realidad que emerge de esto. Por otro lado, tenemos a un desesperado RM que ahora hasta se rumora de posibles alianzas con el PRD
y con el partido Alianza. Todo esto se va a desenmascarar o se va a alumbrar precisamente de aquí a septiembre. Sí, esto ya clarito, porque también hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Ya estamos en la salsa, son 2 meses para definir. Salsa y ya estamos en la parte del picante, papá, y del chombo, el que damos aquí en Colón. Fíjate algo que no se puede descartar tampoco, mi querido amigo cigarrista. Me fascina conversar contigo. Falta la propuesta real de los partidos que tienen que elegir por junta directiva. Y fíjate que si ellos manejan la política mística misma, entonces a ellos les toca ahora ver cuál es la propuesta electoral de algunos partidos, que va a ser bastante débil, y eso incluye el tuyo, desde mi percepción. Y van a escoger dentro de los independientes a gente que pudiese hacer la competencia, como por ejemplo al del PRD. Porque ¿qué pasa aquí, cigarrista? Los números, en tal caso, debo decirle algo. Ustedes siempre han sido históricos, y debo reconocerlo. Aquí en Colón ustedes han puesto siempre en la asamblea a los candidatos más jóvenes de la historia. En Colón, a nivel nacional, incluyendo José Isabel Blandón, que cuando fue diputado era todavía un muchacho con mucha experiencia y bien preparado, pero lo era. Y la juventud no es un pecado, no era un pecado. 33 años. Más o menos por ahí, sí, más o menos. Hoy aquí en Colón emerge una joven nueva, que es Dulce María Ulloa Garibaldi. Y cuando yo te digo ese apellido, ya tú sabes lo que encierra todo eso. Esa es mi nieta. Y si hubo algo que yo le dije a Dulce María, que en lo particular, y suele pasar, yo me imagino que tu papá a veces te ha dicho, ¿para qué te vas a meter en esa vaina de política? Olvida eso, Luis. Ven a atender los negocios de la familia, déjate pendejada. Pero ustedes tienen que tomar sus decisiones. Y eso es real. Dulce María, que es estudiante de 3er año de Derecho, le va muy bien. Y no solamente eso, fue también dentro del partido. Ustedes son convencionales, ¿verdad? Ustedes, porque hay delegados convencionales. Convencional. Para nosotros es convencional. Dulce María logra emerger con un voto que no podemos descuidar, ni tampoco perder de vista, porque va a tener mucha preponderancia numérica en las elecciones, el voto de la juventud. Y yo le decía a mi nieta, no seas pendeja, no pelees contra el maletín de nadie, porque si es por el maletín, Luis Alberto, tú sabes que no se puede ganar. Porque aquí hay gente que ya ha cifrado numéricamente, económicamente, cuánto vale una candidatura para esto, para lo otro y para acá. Las candidaturas a alcalde no están valoradas en menos de $250,000. La de diputado, bueno, esa bajaron un poquito, pero está por ese orden. La de representantes, si tú no tienes por lo menos $150,000, $200,000, olvídate que no vas. Y yo le decía a María, tú tienes un grupo fuerte, que es el voto de la juventud. Tu voto duro, tu voto silvestre es el que te va a permitir entrar. No estés peleando huevazón con nadie. Ni con Pedro, ni con la monarquía de los Castillos y los Pedro aquí. No, nada de esa vaina. Busca tu voto. Y con 20 años logró ser la candidata, usted, y creo que es la candidata más joven a diputada que tiene el partido panameñista a nivel nacional. Eso es real. ¿Y cómo se gana? Sencillamente con eso. Con el voto duro, no importa el maletín. Dulce María no le ganó a ningún candidato. Dulce María le ganó al maletín, de adentro y de afuera. Y eso es parte de esto. Tú lo dijiste, Luis. Y algo que yo reconozco en ti, buscaron un excelente jefe de campaña. Tú eres frío, tú eres matemático y sabes de lo que yo te estoy hablando. Cuando un candidato tiene votos fuertes, y si José Isabel Blandón, esos 100,000 votos que tienen son su voto duro y fuerte, nadie se lo va a quitar, como tampoco le van a quitar los 3,000 votos a Dulce María Ulloa aquí en Colón, porque son votos ganados. Cuando son votos ganados, son votos que no te pueden comprar, no te los pueden virar, van a seguir y los van a patear, le van a patear el maletín, y le pateó el maletín. Y ahí está la muchachita. No te hago ese comentario. Me fascina hablar contigo, lo reconozco. Bueno, a la orden siempre. Ajá. Por lo menos a nivel de, bien decía, a nivel de datos, algo que es importante para las elecciones generales, que alrededor de 735,000 jóvenes son los que van a estar votando. De esos 735, 350,000 van a votar por primera vez. O sea que el rol de la juventud
va a ser un rol sumamente importante para las próximas elecciones. Nosotros tenemos, es cierto, a Dulce como la candidata más joven a nivel nacional, en este caso con 20 años, pero de esa misma forma nosotros tenemos no solamente a Dulce, sino que tenemos a nivel nacional en diferentes provincias también candidatos que están a lo largo de los 20 y algo de años. Que algunas personas ya a nivel, porque regresamos, ya tenemos una oferta electoral casi definida y ya comienzan entonces a atacar. Porque ¿qué sucede? Viene José Blandón y dice, tenemos la candidata más joven que se llama Dulce María. De una vez le comienzan a prestar atención a Dulce. Y comienzan unos de afuera a decir, de otros partidos, lastimosamente, que en vez de respaldar a esos jóvenes que van emergiendo, dicen, no, pero una niña de 20 años, así niña, de 20 años, ¿qué puede saber de la vida? Estamos hablando que en la Asamblea Nacional de Diputados, que debería representar a todo el país, estamos hablando con esa frase clave, representar. Entonces, también es importante tener a jóvenes dentro del Parlamento. Y es por eso que a nivel democrático, en este caso Dulce, porque, vuelvo y repito, las primarias son numéricas y son números fríos que no mienten. Entonces ya ella demostró que tiene un capital político que no se lo quita a nadie. Solamente se lo puede quitar ella, en todo caso, si no hace el trabajo de aquí en adelante, si hace como algunos que se van y se esconden y no regresan más y no siguen caminando. Porque esto es algo que me enseñó la presidenta Moscoso y también mi padre, que en política el maletín solamente se pelea gastando zapatillas, gastando suela. Es correcto. Las encuestas de carne y hueso, tú las sabes. El liderazgo se crea en reuniones que no son en un Hilton, sino que debajo de un palo de mango. Esas son las personas que en efecto cuando se reúnen contigo debajo de un palo de mango, en una esquinita, en un parque. Es el voto duro, es el voto real. Ese que hay que cuidar. Entonces, de cara a las próximas elecciones, en donde tenemos alcaldías, donde tenemos diputaciones de otros partidos que están dispuestos a tirarnos todo el poder, lastimosamente, económico, generado a través de nuestros impuestos, para poder... Es que la mayoría de las candidaturas, Luis Alberto, se están haciendo con plata del Estado. La descentralización y toda esa mierda. Tú lo sabes. Estamos viendo ahora una reforma en lo que vendría siendo, o la implementación nuevamente de lo que vendría siendo el crisol de razas, pero ahora modificado, en donde gran porcentaje de los ingresos van directamente al Ministerio de la Presidencia. Todo esto se está haciendo en el último año, una emisión de bonos, otra emisión de bonos que se está haciendo en este último año. ¿Y eso para qué va a ser? Eso va a ser para simplemente proselitismo político. Entonces nosotros y cada uno de nuestros buenos candidatos del Partido Panameñista van a tener que caminar duro para poder generar esos votos duros y mantener ese liderazgo que generaron durante las primarias de cara a las próximas elecciones. Pero sí se puede pelear en contra de ese maletín gubernamental que viene. Yo te digo algo, Luis Alberto, y debo decirte algo porque uno es la crianza de sus padres. Y efectivamente tú lo acabas de demostrar porque tú dijiste parte de las cosas que tu padre, con la experiencia que tiene, te ha dicho ya. Y yo te puedo garantizar algo. Y mira que te lo estoy diciendo hoy. Por los años que tengo, que son 58, pero ya he vivido como 78 con todo lo que me ha tocado vivir, que Dulce María Ulloa es capaz de responder, y no por lo que yo le diga, ella tiene motus propios, características propias, porque si por mí fuera no hubiera corrido, para contestarle al candidato de tu partido, al candidato del PRD y se los mete en el bolsillo. ¿Sabes por qué? Porque su formación viene de familia. Y ella le ha adosado a esa formación las características intelectuales que cualquiera de ellos aún no emergen. ¿Saben por qué? Porque no conocen el lenguaje del pueblo, no conocen ese lenguaje del que tú hablas, del palo de mango, porque para ellos es llegar a un lugar y preguntarle cuánto quieres. Aquí hay que preguntarle cuánto necesitamos para poder salir adelante. Yo te puedo garantizar que a eso no le tememos. Que le digan que Dulce María, y por cierto, la tengo en la otra línea, ahora muchachita, vamos a dejar con Luis que hable, porque sí, hay que entrar en el debate y tú lo sabes, tu papá te lo tiene que haber dicho, como se lo dije a Dulce María. Dulce,
El político emerge del debate profundo de ideas y no le teme a eso. Cada ataque se transforma en una oportunidad para poder desglosar tu plataforma y desenmascarar a los que quieren maquillar de bueno lo que es malo, porque lo que es malo, aunque muchos digan que es bueno. Y hay que temerle precisamente a eso, a no querer responderle a los muchos que dicen que lo bueno es malo, por temor a lo que digan. Tú tienes que estar consciente de tu preparación. Y yo veo eso en ti, cigarrista. Tú eres un hombre que estás consciente de tu preparación, de lo que estás hablando y estás en capacidad de sustentarlo y discutirlo. Porque la discusión en política es básica, es elemental. Un candidato que no va a debate es un candidato que no tiene propuesta, Luis. Y eso es lo que me gusta en este caso, aunque pudiese no tener oportunidades en esta, dicen algunos, de José Isabel. Él no huye de debate. Él no huye de debate. Eso es importante. Pero previamente al domingo, muchos decían, nadie va a salir, va a sacarse acaso un 20% de participación. Yo sabía que iban a salir. Bueno, ya todo cambió del domingo a candidato único, al lunes a liderazgo único. Importante. Así tal cual. Son dos cosas sumamente diferentes, porque la muestra de 100.001 votos es liderazgo. El que tú solamente con tu voto ganes, pero que aún así personas de todo el país se movilicen a darte el voto, es porque creen en tu proyecto. No porque eres un candidato de tarima, sino porque creen en tu proyecto. De lo que se menean en tarima con tu problema. Porque entienden que de eso hay bastante aquí en Colombia. Eres pueblo, que entienden que tus hijos estudiaron aquí en Panamá, en la Universidad Nacional, en la Universidad Tecnológica. Entonces saben de las falencias de la educación que nosotros tenemos. Entonces, por eso respaldan a José Blandón. Y mucho ha cambiado, te lo digo como jefe de campaña, donde inclusive los medios ya se están tomando en serio la figura de José Blandón. No, él tiene manejo, mediático, él lo tiene, él sabe contestar. Automáticamente como una candidatura de vicepresidente y ya entendieron que no, que el señor está traqueando. Para agarrarlo en una entrevista, hay que ir bien preparado, yo lo reconozco, pero por supuesto. Y ya está traqueando la mesa y dijo, hey, esto es lo que yo tengo y está comprobado. Soy candidato oficial con 100.000 votos y el respaldo de 46% de movilización y organización electoral para una capacidad de elecciones generales. Una estructura organizada y preparada con una juventud que se está moviendo y con personas de experiencia y de valores donde inclusive se vio a la presidenta Mireya Moscoso caminando el país, respaldando también lo que vendría siendo la movilización de estas candidaturas a nivel nacional. Eso muestra unidad y capacidad de liderazgo, diálogo y unificación, uniendo a diferentes generaciones. Y eso lo está dando él el ejemplo. Luis Alberto, yo espero que esta no sea la última vez. Ojalá no te me hayas asustado con esta entrevista. Que sigas estando aquí porque es necesario. En política hay que estar visible permanentemente. Y dijiste algo muy sabio. El candidato que ganó y desapareció va a seguir desaparecido. El candidato que ganó, pero siguió caminando, siguió dándole al maletín zapatillas, y mira que me lo grabé, ese es el candidato en el que debemos confiar. El candidato cuyo discurso se asimile con las características que vive el pueblo todos los días, ese es el candidato que hay que apoyar. Mira que no le he puesto nombre. El nombre se lo ponen los votos y el convencimiento que tenga cada una de las propuestas que emerjan de lo que estamos viviendo hoy. Mañana sube la gasolina, te sube a ti, me sube a mí, va a subir la luz y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que entender que el próximo gobierno debe legislar con gente joven, vieja, la que sea, pero que tenga capacidad y que entienda que una propuesta política sin ideología vale verga. Y hay que decirlo así, vale verga. No es solamente preparación. Y no es solamente... No me vengan con pendejadas y que maletilla. Ideología. ¿Dónde está la ideología? Sin ideología no hay nada. Que tienen, y te lo digo inclusive como persona que se ha dedicado gran parte de su vida también a prepararse mientras trabajaba, que trabajó a los 19 años también. Yo lo sé. Yo lo sé. El estudio no solamente te hace una buena persona para gobernar un país. No solamente se necesita personas preparadas, sino también personas empáticas. Porque como bien mencionabas, y que tengan voluntad, como bien mencionabas, mañana nos sube la gasolina a todos.
pero también sale el ministro diciendo que cuál es el problema si estamos yendo a bailes típicos. No, yo ahora con más ganas, quizás para joderlo a él, te invito, vamos a chupar Herrera. No, Herrerano no, yo no chupo Herrerano. Quizás Champions, una de esas. Vamos a un baile típico. Sí, es que no, él no ha ido a baile típico, pues qué ahuevado está ese ministro. Carajo, si ahí es donde está la zarza, baila en el circulito ese como si estuviera exprimiendo chupón de naranja. Él es un pobre pendejo, hombre. No joda, él, hombre. Un mosaico, decimos nosotros. Luis Alberto Cigarrista, hombre, muchas gracias. Que no sea la última vez, es un compromiso. Porque hay que seguir hablando, hay que seguir dándole a la gente donde tiene que llegar. Tenemos que hacer que emerja ese pensamiento crítico real. Compadre, te pueden comprar el voto hoy, pero vas a seguir con los mismos problemas de siempre mañana. Y tu voto es el verdadero arma que tenemos en democracia de los ciudadanos. Porque es el contrato que usted firma con alguien que usted quiere que administre los suyos 5 años. ¿Estamos de acuerdo, Luis? De verdad. Un abrazo, muchas gracias y los felicito. Lo están haciendo bien. Están haciendo el trabajo. Ahora vamos a ver qué deduce el pueblo de lo que ustedes están haciendo. Bueno, un abrazo y siempre a la orden, cada oportunidad que se pueda. Y un abrazo también a mi gente colorense. Que es más, creo que el fin de semana voy a estar por allá. Ojalá pases por acá y nos avise para poder vernos en persona y entrevistarte personalmente. Con todo gusto. Me confirma y con mucho gusto la aviso. Tú tienes mi número, nada más me pega el pitazo. Buen día, Luis Alberto. Bye. Un abrazo. Hablábamos con Luis Alberto Cigarrista, que es jefe de campaña de José Isabel Blandón. Y le digo la verdad.